México es un país con grandes culturas prehispánicas. A lo largo de toda la República Mexicana podemos encontrar ciudades antiguas, pequeñas y otras increíblemente enormes. Amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy visitaremos la zona arqueológica El Tajín, perteneciente a la cultura totonaca. Haremos un viaje de 30 minutos aproximadamente de Poza Rica, Veracruz, a la zona arqueológica del Tajín. Tomaremos la carretera Poza Rica a Coatzintla hasta llegar a nuestro destino. Hay otra forma de llegar, que es tomando la carretera Poza Rica a Papantla, pero bueno, ahí tendremos que entrar a la ciudad de Papantla y después bajar al Tajín. Por esta parte se nos hace a nosotros más rápido llegar. Y para los que no conocen, nosotros partimos de la Plaza Cívica 18 de marzo y justamente al llegar a este lugar, en la parte de arriba notarán que dice Coatzintla El Tajín. Eso quiere decir que van por buen camino. Entonces van por esta calle, pasan la Comisión Federal, pasan el Departamento de Bomberos de Pemex de aquí de la ciudad y siguen avanzando hasta llegar al destino. Ya fuera de la ciudad, esta carretera es muy tranquila, no se puede ir muy rápido porque hay muchos pueblitos a lo largo de este trayecto antes de llegar a la zona arqueológica. Es fácil darnos cuenta cuando hemos llegado a nuestro destino porque verán esta barda como de 3 metros y en la barda podrán apreciar algunas figuras, algunos dibujos hechos de cemento o de piedra referentes a la cultura totonaca. Frente de este árbol pueden apreciar eso. Entramos y avanzamos tal vez unos que serán 300, 400 metros, donde te vas a topar unos camaradas que te van a guiar hacia el viejo estacionamiento o hacia el nuevo. Si el viejo está muy lleno, te van a enviar al nuevo, que al final de cuentas pues es un campo abierto donde te vas a estacionar. El viejo pues está pegadito a lo que viene siendo la zona arqueológica. Ojo, no hay costo por estacionamiento. Simplemente ellos te van a decir que es una aportación, o sea, lo que tú quieras dar, ya sean 5, 10, 20 pesos, 50, lo que tú gustes. Entonces nosotros vamos a irnos hasta el estacionamiento que está pegado a la entrada porque tenemos motos y pues es más fácil encontrar estacionamiento. Un atractivo turístico muy importante, sin duda alguna,
de todo el Tajín y de todo Papantla son los voladores de Papantla. Aquí en la parte de enfrente pueden ver un monumento a estos valientes hombres que hacen un ritual, se suben a la punta más alta de un tubo. Bueno, es un tubo al día de hoy porque por todo Papantla, en muchos lugares hay postes de madera, ¿sí? Eran literalmente postes de un árbol de madera, los sembraban, se subían a la punta, se amarraban y se tiraban, ¿sí? Enrollaban la cuerda, ¿sí? Enrollaban una cuerda y se tiraban al vacío y empezaban a girar. Esto para pedirle a los dioses un beneficio para sus tierras. Este espectáculo lo pueden ver justamente a la entrada del Tajín. Ellos hacen este ritual cada determinado tiempo, muy corto, ¿sí? Cada 40, cada hora empiezan a hacerlo. Así que antes de entrar, yo te recomiendo que veas este espectáculo. Y bien amigos, pues ya llegamos aquí. Aquí están la cuatrimoto y la moto ya estacionada. Vamos a avanzar para... Hemos llegado justo en el momento donde los voladores están apenas subiendo lo que viene siendo este palo, este tubo, para posteriormente hacer el ritual y lanzarse al vacío. Vamos a apreciar un poco de este hermoso ritual. Usted lleva 43 años. 42 años, sí, haciendo esto. Ajá. ¿Es un ritual? Es un ritual dedicado al dios Sol. A Dios Sol. Era para pedir el agua o la fertilidad de la tierra para que hubiera cosecha. Sí, la arriba que ve arriba significa los 4 puntos cardinales o los 4 dioses que los totonacos adoraban. Sí, dios del agua, dios del aire, dios del fuego y dios tierra. Este es el traje típico de los totonacos. ¿De ustedes? Sí, es el traje. Pues, según antiguamente era una pura pluma. Es hecho totalmente a mano, ¿verdad? Sí, este sí. Nosotros lo hacemos especialmente. ¿Ustedes? Sí, especialmente para ocupar. Muy bien. Sí. Bueno, le agradezco mucho. Sí, para servirle. Que esté muy Sí, bien. amigo. Con permiso. Un saludo, canal Javier 87. Gracias. Sí, amigo.
cámaras tienen que pagar un permiso de videograbación, es de 50 pesos. ¿Sí? ¿Dónde se paga? Aquí. Ajá, sí, cada quien. ¿Se cobran los dos? Los dos. Sí. ¿El costo de entrada los días de lunes a sábado? A sábado son de 90 pesos. En esos días, niños menores de 12 años entran sin costo, estudiantes con credencial, maestros con credencial, jubilados, pensionados mayores de 60. Sí. Y ya de ahí en fuera, quien no acredite, 90 pesos. Ok, gracias, muy amable. Ya sean nacionales o extranjeros. Okay. ¿Hay guías turísticos ahorita al entrar? ¿O? Sí, aquí adelantito está el módulo por parte de Sectur, ahí puede checar con ellos. ¿Y tiene costo o es...? Sí, esa parte es parte. Ok, gracias. De regreso. Sí. Si el dejarme le doy su permiso. Sí. ¿Este también es para acceso al museo? El museo permanece cerrado. ¿El museo está cerrado por...? De mantenimiento no se ha hecho la reapertura desde que se hizo lo que es la apertura de la zona arqueológica. Ok, bueno, gracias, muy amable. Sí, buen día. Gracias. Bueno amigos, ya saben, si quieren venir aquí y quieren pasar al museo, pues está de momento cerrado porque está en mantenimiento. Bien, les muestro el museo, aunque está cerrado, les puedo mostrar por fuera algunas de las cosas que se alcanzan a apreciar por la parte de adentro. Se alcanza a apreciar esta piedra con algunos grabados como si fuese una columna, y del lado izquierdo podemos ver una maqueta a escala de lo que viene siendo la zona arqueológica. Como ven, es muy grande. De derecha es como si entráramos, y conforme vas avanzando hacia la izquierda vas pasando hacia el fondo, hacia nosotros nos vamos a dirigir. Faltan muchas cosas, algunas cosas están guardadas. Aquí les dejo algunas fotos de lo que había antes. Si ya te está rugiendo la tripa y ya no aguantas esa hambre, puedes pasar al restaurante que está justo antes de entrar a la zona arqueológica, justo antes de la caseta de inspección. Aquí están los precios de algunos de los platillos que puedes degustar en este restaurante. También en este mismo edificio puedes encontrar los sanitarios, porque en la parte de adentro no hay. También hay un lugar donde puedes comprar tus recuerdos para llevar a tu casita. Y bien, pues ya nos preparamos para entrar a lo que viene siendo la zona arqueológica. Vamos a pasar un filtro. Este filtro te van a revisar que no pases nada ilegal, y también te van a hacer algunas recomendaciones que estarán pues también escritas en algunos carteles. Recuerda que puedes contratar un guía por parte del Sectur. Él te cobrará unos 500 pesos aproximadamente si es un grupo pequeño, como unas 6-7 personas. Y si ya es un grupo grande de 10, 20, 30 personas, les cobrará únicamente 70 pesos por persona. Él dará pues algunos datos muy interesantes acerca de la zona arqueológica. Papantla significa ciudad de los pájaros ruidosos o lugar de los papanes. Aquella ave que ven arriba de esa rama es un papán, o también llamado oropéndula de Moctezuma, y hace un ruido muy especial. Vamos a escucharlo. Es una ave muy hermosa, y si pones atención podrás verla y escucharla por toda la zona arqueológica y por todo Papantla. Más adelante te enseñaré el lugar donde duermen estas hermosas aves. La primera zona que vamos a visitar lleva por nombre la Plaza del Arroyo. Supuestamente este lugar estaba destinado al comercio. Aquí los habitantes podían hacer el intercambio, el trueque de carne, frutas, verduras, animales o algún otro objeto que quisieran cambiar. Como ven, esta plaza se encuentra rodeada de 4 pirámides a su alrededor. Es un lugar muy bonito. Bien, y una vez pasando la Plaza del Arroyo podrás encontrar también lo que viene siendo las canchas de juego de pelota, que son muchas. Hay muchas canchas por todo el Tajín. Esta es una de ellas que es muy bonita.
Esta es otra que puedes ver que tiene unos grabados también. Aquí los guerreros más valientes pues jugaban y al terminar el que perdía era sacrificado. Esto lo podemos ver representado en lo que viene siendo el panel de juego de pelota que les voy a mostrar a continuación. Esta parte de aquí es una de mis preferidas, ya que de lado y lado de estas edificaciones pueden notar algunos grabados que los antiguos pueblerinos hicieron en la piedra. Hermoso, simplemente hermoso. O sea, no cualquiera puede hacer esto y en piedra. No cualquiera, Cuando alguien dibuja algo, dibuja lo que se hacía en su momento y dibuja las expresiones y las caras de estas personas, ¿sí? Por ejemplo, esto que está aquí, miren, ahí alcanzan a percibir la cara, ¿sí? Como que le están dando un bastón, se alcanza ahí, un bastón o algo le está dando. Aquí hay otra cara, ¿sí? Como un ojo y una persona que está como sentada, miren, está sentadita ahí. Y muchas más figuras por todos lados. De este lado también. Esto también se ve hermoso, miren. Esto también me fascina todo esto. Esta cara parece como si estuviera riendo, ¿sí? Y en la parte baja, miren esta persona aquí como que en cuclillas. Y justo al lado está un hombre que tiene un sombrero como de un pez, ¿sí? De un pescado, porque ya está fuera del agua. Ahí pueden notar, miren, qué hermoso se ve esto, mi gente. Muy bonito. Miren esto cómo se ve. Se dan cuenta, aquí está lo que viene siendo la cara. Se alcanzan como a percibir, no sé si son las manos. Y al final, esto como si fueran los pies, ¿sí? Como si estuviera así abierto, así como si estuviera abierto de piernas así. Y ahí está la carita. Y también para acá hay más. Vamos a las últimas de acá. Acá lo mismo, miren. Aquí está este hombre parado. Está paradito ahí con sus manos y sus pies hacia abajo. Está otro acá también. Son 3. Aquí otro, miren, alcanzo a percibir como si tuviera la cabeza como de algún venado o algún animal, ¿sí? Ahí se alcanza a percibir lo que viene siendo esto aquí, la oreja, y hacia acá frente a lo que viene siendo pues la cabeza, así el chipo de un animal, y está como que de rodilla, una rodilla al piso y otra rodilla hacia arriba. Acá también otro dibujo, otra persona, y de este lado un hombre águila. Este también está hermosísimo. Vean esto de aquí, ahí se alcanza a percibir la cabeza del ave, ¿sí? Ha de ser un águila o un ave de aquí, tal vez sea un papán. Sí, les comento, el papán es un animal, es un ave muy emblemática de aquí de Papantla también. Y pues aquí está otro también. Anteriormente se podía caminar por todo. En los 90, cuando yo era un niño, venía aquí y de hecho te podía subir allá arriba, ¿sí? Andamos jugando las partes de allá arriba y todo eso, pero obviamente ya está prohibido el paso, mi gente. Ya no se puede pues subir porque pues se dañan las edificaciones. Imagínense, tal vez una persona no, pero si vienen, créanme, los domingos vienen miles de personas a visitar aquí y pues imagínense que se estén subiendo cada rato, que estén tirando piedras, porque luego la gente no agarra la onda, viene, se cuelga y se traen lo que viene siendo pues partes de las pirámides. Vean esta hermosa escultura que está aquí al subir esta pirámide. Vamos a dar un poco de zoom. Ahí se alcanza a apreciar muy bien. Esta escultura que alcanzamos a apreciar es el dios Tajín, el dios del trueno. Esta escultura del dios Tajín está ubicada en el edificio 5, que está a un lado de la pirámide de los nichos o del juego de pelota sur. Justo al lado del edificio 5 podrás encontrar la pirámide de los nichos, la pirámide más emblemática de la zona. Y por cierto,
Esta es la primera pirámide que se descubrió completamente en 1785. Esta pirámide, supuestamente, está construida como un monumento astronómico, un calendario solar. Cuenta con 364 nichos y la cúspide, que al día de hoy está destruida, sumaría 365. Así que no se te olvide tomarte una foto con esta obra de arte. Si son observadores, en muchos árboles podrán ver estas cosas que están colgando. Eso que cuelga ahí son los nidos de los papanes, de las aves que les comentaba al principio del video. Entonces, ojo, ahí viven esas hermosas aves. Pasaremos por las pirámides gemelas, estas dos pirámides que son muy parecidas, no son idénticas, pero sí son parecidas y son llamadas las pirámides gemelas. Déjenme decirles algo, y es que dicen que solamente está descubierto un 25% de todo lo que viene siendo la zona arqueológica. Aún falta mucho, de hecho hay unas partes que sí se distinguen, pero otras están completamente bajo tierra, y aquí lo pueden ver en este mapa. Como ven, lo gris es lo que está descubierto y lo verde es lo que aún falta por descubrir. Vamos a hidratarnos y a refrescarnos un poco porque la caminada sí está algo pesada, y cuando hace calor ni se diga, aún más. Tengo sed, ¿qué me recomienda? ¿Naranja? 25. ¿Están buenas? ¿Naranja? ¿De esas quieres, mira? Gordo. ¿Naranja sí? ¿Cuánto, hija? 25. Ah, solo vendiste como 100. Pues está buena. Me viste cara de tu paisana. Bien, teníamos pensado ir hacia Tajín Chico, que es el área habitacional de la clase gobernante, pero pasa esto. Bien, pues la entrada a lo que vienen siendo los palacios de los meros jerarcas actualmente está cerrado. Entonces se puede decir que de un 100% del recorrido le quitamos un 30, ¿no? Un 30 o un 25%, ¿eh? Un 30 o un 25% le quitamos, porque en la parte superior están pues otras edificaciones que también están muy bonitas, pero se ve muy bonito, güey, porque se ve todo. Ajá, sí. De hecho, en la parte de allá arriba subes y se alcanzan a distinguir pues todas las pirámides que ya hemos visto en la parte de abajo, pero pues de momento está cerrado. Entonces pues ni modo, ya será otro día en lo que podamos pasar aquí. Y así son las piedras con las que construían pues las edificaciones. Algunas piedras las traían de los ríos para hacer estas hermosas edificaciones. Como les comento, los estilos de estas pirámides o construcciones van a variar, son muy distintas. Aquí pueden ver, esta es enorme, esta edificación, y está al lado de este cerro, esto que está aquí. ¿De dónde traían las piedras? Las piedras las traían de los ríos. Una es piedra laja y por dentro las llenaban con bola, piedra de río, como esta que está ahí, miren. Sí. Entonces, la mayoría de las pirámides por dentro están rellenas de este tipo de piedra, de la piedra bola de río, y la que se ve como que más cafecita, ese tipo de piedra es la piedra laja. Vean esta edificación, está enorme. Vamos a ir por acá. No sé cuánto le pueda calcular yo. Miren, de hecho está tapada aún por vegetación. Bien, esta construcción se conoce como la Gran Greca o Xikalkoliuqui. Espero haberlo pronunciado bien. Es una muralla en forma de espiral o greca escalonada, similar a lo que viene siendo un caracol. En el espacio interior
que abarca aproximadamente 1 hectárea, fueron construidos varios edificios, inclusive un par de canchas de juego de pelota, que no se alcanzan a apreciar porque todo está cubierto aún por alguna vegetación. Para que se aprecie el tamaño de esta construcción hice un time shift y como ven está enorme. Bien, pues ya hemos acabado el tour a las zona arqueológica. Y pues bueno, es un sitio muy bonito, el que no deben de perderse. Vengan hidratados. De igual manera que dentro les venden agua, les venden naranja, sandía, jícama, todo para refrescarse. También hay infinidad de árboles donde pueden refugiarse del sol, porque en estos días sí, el sol está algo fuerte, se siente mucho. Usan un bloqueador solar. Y pues bueno, aquí vamos a ir a echar un tequito a la ciudad de Papantla, al parecer. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Si les ha gustado, por favor, ahí escriben en la caja de comentarios si quieren más videos como este, viajando y conociendo lugares distintos. Ya saben, su like, compartan y dejen su comentario. Nos estamos viendo, hasta la próxima. Queden chido. Chao.